Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado /diagonal a de tenerlos aquí. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras, muchísima energía y por supuesto, listos para el drama. Y bueno, si están aquí, es porque seguramente les encanta el mundo del espectáculo, las noticias de farándula, los romances que encienden las redes y por supuesto, los dramas más jugosos. Hoy amigos les traigo una noticia que honestamente me dejó boquiabierto /diagonal a, preparados para un verdadero bombazo porque vamos a hablar sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí señores y señoras, la pareja que conquistó nuestros corazones con Love is in the Air, y que parecía tener un cuento de hadas digno de Hollywood, nos ha dado una noticia que a muchos nos tomó por sorpresa. Y lo más impactante es que la noticia salió el 27 de julio de 2025. Imaginen la expectación, la sorpresa. Todo en un solo paquete. Así que sin más preámbulos, prepárense para adentrarnos en los detalles, las especulaciones, y todo lo que rodea esta impactante noticia. Vamos a desmenuzar juntos lo que ha pasado. Pero antes de empezar, y para no perdernos nada de nada, les recuerdo que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo chisme, y por supuesto, que compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fanáticos de Hande y Kerem. Ayúdenme a crecer esta comunidad de chismosos /diagonalas. Ya somos familia. Perfecto. Ahora sí, respiren profundo porque la historia está por comenzar. El 27 de julio de 2025 el mundo, o al menos una gran parte de él, se paralizó. No fue el fin del mundo, pero para los fanáticos de las telenovelas turcas y en particular, para aquellos que seguían de cerca la vida de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese día fue un antes y un después. Las redes sociales explotaron, los foros de fans se incendiaron, y los medios de comunicación de espectáculos de todo el mundo se hicieron eco de la noticia. Hande Erçel y Kerem Bürsin sorprenden a todos. La noticia, como es lógico, causó revuelo porque hasta ese momento, la imagen que se tenía de Hande y Kerem era la de una pareja estable, enamorada, con proyectos en común y que, en teoría, parecían estar destinados a vivir felices para siempre. Un cuento de hadas moderno con alfombra roja y flashes por doquier. Recordemos que después del éxito arrollador de Love is in the Air, la pareja se convirtió en una de las más queridas y seguidas del mundo. Su química en pantalla traspasó la pantalla, y el amor que parecía existir entre ellos fuera del set era palpable. ¿Quién no recuerda esas miradas cómplices, esos gestos de cariño, esas entrevistas donde hablaban el uno del otro con tanta admiración? Era imposible no enamorarse de ellos. Fotos, vídeos, entrevistas, todo indicaba que Hande y Kerem estaban en la cima de la felicidad. Se les veía juntos en eventos, celebraciones, escapadas románticas. Siempre sonrientes, cómplices y mostrando un amor que parecía indestructible. La gente los adoraba, soñaba con su boda, con sus hijos. Eran la pareja perfecta. Los medios ávidos de contenido los seguían a todas partes, documentando cada paso, cada gesto, cada declaración de amor. Las revistas del corazón se peleaban por tenerlos en sus portadas. Los contratos publicitarios llovían y Hande y Kerem, en conjunto, se convirtieron en una marca, en un símbolo de romance y éxito. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad a veces difiere de la fantasía que se construye en las redes sociales. La vida es como una cebolla, tiene capas y a veces, lo que vemos en la superficie es solo una parte de la verdad. Y el 27 de julio de 2025, la verdad salió a la luz, golpeando con fuerza a todos los que creían en ese cuento de hadas. La magia se rompió y el castillo de arena construido con tanto esfuerzo, se desmoronó ante la fuerza de una noticia inesperada. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que pasó? La noticia inicial, en general, fue bastante escueta. Los medios publicaron comunicados breves, mencionando que Hande y Kerem habían decidido poner fin a su relación sentimental. Algunos hablaron de una ruptura amistosa, otros de diferencias irreconciliables. La falta de detalles, por supuesto, solo alimentó la curiosidad y la especulación. El misterio estaba servido. La primera señal, como suele ocurrir en estos casos, fue la ausencia. La pareja, que antes era inseparable, dejó de aparecer junta en eventos, en las redes sociales, en las fotos de los paparazzi. Los seguidores, que siempre estaban atentos a cada movimiento, comenzaron a notar el distanciamiento. ¿Qué estaba pasando? La incertidumbre crecía día a día.
Luego llegaron los comunicados oficiales, lacónicos y llenos de frases hechas. Declaraciones que, aunque intentaban suavizar el golpe, dejaban claro que algo no estaba bien. La palabra separación resonaba con fuerza, y el corazón de los fans se encogía ante la idea de que el amor de Khan y Eda, de Eda y Serkan, había llegado a su fin. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora, multiplicándose en las redes sociales y en los medios de comunicación. Se habló de infidelidades, de desacuerdos sobre proyectos profesionales, de la presión mediática. La verdad, como siempre, se ocultaba entre líneas, en esas palabras no dichas, en esas miradas esquivas. Los fans, por su parte, se dividieron. Algunos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la situación, pero expresaron su tristeza y desilusión. La decepción era palpable en cada comentario, en cada publicación. Los hashtags #Ande Kerem Forever y #No creemos en la separación competían con los de la realidad. En los días siguientes a la noticia, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, un hervidero de emociones encontradas. Comentarios hirientes, acusaciones infundadas, defensas a ultranza. El debate sobre las posibles causas de la ruptura se intensificó. Se analizaron fotos, entrevistas, gestos. Cualquier detalle era suficiente para alimentar la especulación. Cada publicación, cada like, cada comentario, era una pieza más del rompecabezas que nadie lograba armar. La imaginación de los fans volaba, creando escenarios dignos de una telenovela. ¿Un tercero en discordia? ¿Un desacuerdo sobre la vida personal? ¿Diferencias creativas? Las teorías se multiplicaban, y la búsqueda de la verdad se convertía en una obsesión. El morbo, como siempre, jugaba un papel importante. ¿Qué había pasado realmente? ¿Quién era el culpable? ¿Habría reconciliación? Los paparazzi, por supuesto, no tardaron en entrar en acción. Empezaron a seguir a Ande y Kerem, acechándolos en cada esquina, intentando capturar alguna pista sobre sus sentimientos. Las fotos de Ande con un rostro que parecía reflejar tristeza, y de Kerem, con una expresión más reservada, alimentaron aún más la intriga. Las imágenes capturadas en momentos de soledad, en salidas discretas, en miradas furtivas, alimentaban el morbo y las especulaciones. Los fotógrafos cual sabuesos perseguían a la pareja, intentando robar una instantánea que revelara la verdad. Las entrevistas que se produjeron tras la noticia fueron pocas y cuidadosamente elegidas. Tanto Ande como Kerem evitaron entrar en detalles sobre las razones de la ruptura. Ambos se limitaron a expresar su respeto mutuo, su cariño, y a desearse lo mejor. Pero, por supuesto, las evasivas solo incrementaron el interés. Las preguntas incómodas, las respuestas ambiguas, las sonrisas forzadas. Todo contribuía a aumentar el misterio. Las palabras de Ande, suaves y diplomáticas, chocaban con la frialdad de las respuestas de Kerem. ¿Había resentimiento? ¿Dolor? ¿O simplemente la necesidad de proteger su intimidad? Con el tiempo las aguas se calmaron un poco. Los fans, cansados de la incertidumbre y de la búsqueda infructuosa de la verdad, empezaron a aceptar la realidad. El duelo amoroso era inevitable y la esperanza de una reconciliación se desvanecía con el paso de los días. Ande y Kerem, por su parte, continuaron con sus proyectos profesionales. Ande, por ejemplo, se enfocó en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas, demostrando su profesionalismo y su talento. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en el mundo de la actuación, participando en proyectos internacionales, explorando nuevos horizontes. Sin embargo, la pregunta del millón seguía sin respuesta. ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de esta ruptura? Bueno, amigos, la verdad es que a día de hoy, sigue siendo un misterio. Las especulaciones continúan, pero la versión oficial, por decirlo de alguna manera, es que la pareja decidió tomar caminos separados por diferencias personales y profesionales. Un eufemismo, una frase hecha, una forma elegante de decir que el amor, o al menos, la relación, había llegado a su fin. Las teorías conspirativas, por supuesto, no se hicieron esperar. ¿Presiones de la productora? ¿Celos profesionales? ¿Infidelidades ocultas? Las hipótesis se multiplicaron, alimentadas por la imaginación de los fans y por los medios de comunicación, ávidos de sensacionalismo. La verdad, como siempre, permanecía escondida, protegida por el silencio y por el acuerdo tácito de los protagonistas.
¿Qué podemos aprender de todo esto? Pues en primer lugar que el amor en el mundo del espectáculo es tan efímero como cualquier otra cosa. Que las apariencias engañan y que la realidad, a veces, no coincide con la imagen que se construye en las redes sociales. Y por último que debemos respetar las decisiones de los demás, por más que nos decepcionen. La vida de los famosos es, al final, como la nuestra, llena de altibajos, de alegrías y tristezas, de éxitos y fracasos. La historia de Hande y Kerem nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, hay personas con sentimientos, con problemas, con sueños y decepciones. Personas que, como todos nosotros, buscan la felicidad. Personas que, a pesar de la exposición mediática, tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas. Es importante destacar que, aunque la ruptura fue una noticia impactante, no debemos olvidar el legado que Hande y Kerem nos dejaron. La química que tuvieron en Love is in the Air, el cariño que despertaron en sus fans, y la magia que crearon en la pantalla, siempre quedarán en nuestra memoria. Y por supuesto, nadie puede negar que nos regalaron momentos inolvidables. La serie, con su romance y sus enredos, se convirtió en un éxito mundial, y la pareja protagonista conquistó a millones de corazones. Ahora, hablando de la actualidad, muchos se preguntan cómo es la relación entre Hande y Kerem hoy en día. Pues bien, lo que se sabe es que, al parecer, mantienen una relación cordial y respetuosa. Se han cruzado en eventos públicos, han intercambiado algunas palabras, y han demostrado que, a pesar de la ruptura, existe un respeto mutuo. Han dejado atrás el drama, y han optado por la civilidad, por la madurez. La vida continúa, y cada uno ha seguido su camino. En definitiva, la noticia de Hande y Kerem, que impactó el 27 de julio de 2025, nos dejó una lección importante, que el amor en el mundo del espectáculo es como una montaña rusa. A veces subes a las nubes y otras veces vuelas por los aires. Pero lo importante es recordar los buenos momentos, respetar las decisiones de los demás y seguir adelante con nuestras vidas. El tiempo, como siempre, es el mejor aliado para sanar las heridas y para olvidar los rencores. Y aunque el final de la historia de Hande y Kerem no fue el que todos esperábamos, su legado, su talento y su química permanecerán en la memoria de sus fans. La vida, al final, está llena de sorpresas, de cambios y de nuevos comienzos. Y ahora, para concluir, quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí, por su tiempo y por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que déjenme saber qué piensan sobre esta noticia, cuáles son sus teorías, y si les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre este tema. ¿Creen que algún día revelarán la verdad? ¿Están de acuerdo con las decisiones que tomaron? ¿Qué mensaje le enviarían a Hande y Kerem? Sus opiniones son muy importantes para mí. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos, y de suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos chismes y noticias. Ya saben, activen la campanita. Es la única forma de estar al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo enorme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.